Bueno, alumnos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el caso práctico de la unidad número 1 del curso Banca y Finanzas. En este caso práctico vamos a realizar el análisis financiero utilizando el método vertical, horizontal y los ratios o razones financieras. Para desarrollar este caso práctico se está proponiendo el siguiente enunciado. Tenemos un balance general comparativo por los años 2010 y 2011. Del mismo modo, estamos contando con un estado de ganancias y pérdidas por ambos periodos. Como podrán observar ustedes, el balance general está conformado por las cuentas del activo, cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio para ambos periodos, 2010 y el periodo 2011. Del mismo modo, el estado de ganancias y pérdidas correspondiente a los dos años mencionados. Para realizar el análisis vertical, que es el método porcentual también, vamos a pasarnos a la hoja número 2, queremos cambiar el nombre, como vertical, donde hemos copiado todos los conceptos tanto del balance como del estado de ganancias y pérdidas para luego realizar el análisis vertical. ¿En qué consiste el análisis vertical? El análisis vertical consiste en igualar el total activo como 100% y a partir de ahí ir determinando qué porcentaje le corresponde a cada rubro del balance del activo. Del mismo modo, igualamos el total pasivo y patrimonio a 100% y a partir de ahí vamos a determinar el porcentaje que corresponde a cada rubro de las cuentas de pasivo y patrimonio. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso entonces? Nos vamos a ubicar en el casillero B5, donde está el rubro efectivo y equivalente efectivo. Ponemos el signo igual. Nos pasamos al enunciado y diremos pues los 20.800 que corresponde al efectivo y equivalente efectivo del año 2010, esto dividido entre el total activo, que viene a ser el 100%, nos va a indicar qué porcentaje corresponde, 8.94%. Para las cuentas por cobrar comerciales hacemos lo mismo, igual, vamos a las cuentas por cobrar comerciales, esto lo dividimos entre el total activo y determinamos el porcentaje de las cuentas por cobrar comerciales. Otras cuentas por cobrar, del mismo modo, $7.05%. Las existencias, pasamos al enunciado. Gastos pagados por anticipados. Total entre el 100%, que es el activo, ya tenemos el activo corriente. El inmueble, maquinaria y equipo, igual, enunciado entre el total activo. De tal modo que el 100% es la suma del total activo corriente más el activo fijo, es el inmueble, maquinaria y equipo, 100%. Hemos expresado todos los rubros del activo en porcentaje, tomando como 100% el total activo. Pasamos al pasivo, hacemos lo mismo, cuenta por pagar comerciales, igual nos vamos al enunciado, cuenta por pagar comerciales entre el total pasivo y patrimonio, que viene a ser el 100%. Otras cuentas por pagar, enunciado, entre el 100%.
parte corriente de la deuda a largo plazo. Vamos al enunciado. Dividimos entre el total, pasivo y patrimonio. 17. Las otras cuentas por pagar a largo plazo es el pasivo no corriente entre el total, el capital. Vamos a la cuenta de capital entre el total, pasivo y patrimonio. La cuenta de reservas entre el total, pasivo y patrimonio. El excedente de revaluación entre el total, pasivo y patrimonio. Resultados acumulados y resultado del ejercicio. De tal modo que sumado el total pasivo más el total patrimonio nos está dando 100%. Hemos expresado entonces el balance del año 2010 todo en términos porcentuales, comparando total activo 100%, total pasivo y patrimonio 100%. Pasamos al año 2011, hacemos lo mismo para el efectivo y equivalente efectivo. Vamos al enunciado. El efectivo y equivalente efectivo entre el total activo. Las cuentas por cobrar comerciales. Otras cuentas por cobrar. Las existencias. Y los gastos pagados por anticipado entre el total activo, el activo fijo, el inmueble, maquinaria y equipo. Determinamos también, yéndonos al enunciado, el año 2011, el activo fijo entre el total activo. De tal modo que también, al igual que el año 2010, en el año 2011 tenemos 100% distribuido en cada partida. Vamos a pasar a las cuentas del pasivo. Para las cuentas por pagar comerciales, vamos igual, nos vamos al enunciado, cuentas por pagar comerciales entre el total, pasivo y patrimonio. Vamos a pasar a las cuentas, otras cuentas por pagar, entre el total, pasivo y patrimonio. Parte corriente de las deudas a largo plazo entre el total, pasivo y patrimonio. Las cuentas de patrimonio haremos lo mismo. El capital igual enunciado, capital entre el total, pasivo y patrimonio. Las reservas del mismo modo, enunciado, entre el total, pasivo y patrimonio. El excedente de revaluación entre el total, pasivo y patrimonio. Resultados acumulados, que para este año sí había. Total, sumado, pasivo más patrimonio, nos da 100%.
al igual que el año 2010, el balance general fue expresado en términos porcentuales. ¿Para qué nos sirve este análisis? Una vez que hemos terminado ya realizar los cálculos porcentuales, como han visto ustedes, de una manera bien práctica y sencilla, no es complejo hacer los cálculos, nos va a permitir analizar y ver la variación que ha existido por cada rubro de un periodo a otro periodo, o también ver la composición por cada parte del balance. En el primer análisis podemos decir, por ejemplo, que el efectivo y equivalente efectivo representa el 8.94% de todo el activo que posee la empresa. ¿Cómo explicamos esto? Conociendo que el activo viene a ser todos los derechos, bienes y derechos que posee la empresa, podemos decir acá que de todo ese activo, el 8.94% está representado en efectivo y equivalente efectivo. También, cuando veamos las cuentas por cobrar comerciales, vamos a mencionar que del total de los bienes y derechos que posee la empresa, el 23.64% representan cuentas por cobrar. O sea, tenemos un grueso en cantidad por cobrar. Otras cuentas por cobrar representará el 7.05% de las cuentas del activo, y en existencias tenemos 27.94%. Es el rubro que más cantidad tiene. Tenemos 27.94% en existencias, es decir, en mercaderías o en cuenta de almacén. Y tenemos 4.64% en gastos pagados por anticipado. Del total activo, 27.79% representa activo fijo. Igual, en el pasivo, del total de deudas y el patrimonio, en cuentas por pagar comerciales tenemos 5.37%, en otras cuentas por pagar 6.86%, el capital representa el 42.98% de todas las cuentas de pasivo y patrimonio. Esto es con referencia al año 2010. De igual modo podemos ver el año 2011, que el rubro de efectivo y equivalente efectivo ha disminuido en algunos puntos, algunas décimas, con referencia al año 2010. Porque ahora tenemos que del total activo el 8.26 representa efectivo y equivalente efectivo. Las cuentas por cobrar comerciales ha bajado a un 21.66% del total activo. Pero vemos que en existencias se ha incrementado a un 36.14%. Este análisis nos va a permitir ver que hay ciertas deficiencias en cuanto a la comercialización de nuestros productos, porque las empresas no compran para guardar mercaderías, sino para poder negociar, vender. Ya como sabemos, a mayor movimiento de las cuentas de mercaderías, se va a incrementar las utilidades. Y acá vemos, en este análisis que estamos realizando, vemos que las cuentas de existencias, el rubro de existencias se ha incrementado. Ahora representa el 36.14% del total del activo. Lo cual nos muestra pues una política de repente no adecuada en cuanto a la comercialización de los productos que vendemos. Habrá que hacer los correctivos correspondientes. En las cuentas del pasivo se mantiene, no ha habido mayor incremento. Casi estamos comparado con el año anterior. En cuentas por pagar comerciales ahora es el 7.55%, casi un punto y medio de incremento con relación al año anterior. En otras cuentas por pagar también ha habido una variación, se ha incrementado, ahora es 7.67%. En otras cuentas por pagar hemos disminuido, hemos bajado las deudas a largo plazo, solo ahora es 15.15%. En el capital ahora representa el 38.87% de todo el pasivo y el patrimonio.
Muy bien, esta es la parte del balance. Vamos a ver ahora en el análisis al estado de ganancias y pérdidas. Para realizar el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas, lo que hacemos es considerar acá las ventas como 100%. O sea, si volvemos al enunciado, acá el estado de ganancias y pérdidas, las ventas del año 2010, 600.000 soles viene a ser el 100%, las ventas del año 2011, 700.000 vendrá a ser el 100% para el año, y de acá hasta llegar a la utilidad neta vamos a ir determinando qué porcentaje representa cada uno de los rubros del estado de ganancias y pérdidas. Muy bien, vamos a pasar a vertical entonces. Para el año 2010 las ventas va a ser el 100%, el costo de ventas, vamos a enunciado, el costo de ventas dividido entre las ventas, 56.67%. Los gastos de operación, sabemos que están los gastos de ventas y los gastos de administración juntos. Comenzamos con el gasto de ventas, vamos al enunciado, gastos de venta entre ventas, y nos dice qué porcentaje representa, 15.83. Los gastos de administración entre las ventas, llegamos a 19.67%. Tenemos gastos financieros. Los gastos financieros entre las ventas, 2.42%. Y determinamos pues que la utilidad antes de participación e impuestos representa 5.42%. A esto habrá que restarle la participación de los trabajadores, que estamos considerando en esta oportunidad 10%, como si se tratara de una empresa industrial. La participación entre los trabajadores, entre el total de ventas. Y por último, el impuesto a la renta, que viene a ser el 30% de la utilidad después de participaciones entre las ventas, 1.46%. De tal modo que la utilidad neta representa 3.41% para el año 2010. Para el año 2011 también comenzamos igualando a 100% las ventas. De acá hacia abajo vamos aplicando la parte porcentual a cada rubro del estado de ganancias y pérdidas. Pasamos al enunciado, costo de ventas entre las ventas. Nos vamos a los gastos de operación, comenzando con el gasto de ventas. Los gastos de administración entre las ventas. Gastos financieros, igual. Gastos financieros. La participación de trabajadores, igual, participación de trabajadores entre las ventas, y el impuesto a la renta entre las ventas. Entonces, una vez que hemos puesto todo el estado de ganancias y pérdidas en términos porcentuales, podemos indicar que la utilidad neta representa el 3.41% de todas las ventas realizadas durante el año 2010, y para el año 2011 representa 1.68%. Esto con relación a las ventas realizadas durante el ejercicio 2011. Entonces, de esta manera, jóvenes, determinamos pues nuestro análisis a los estados financieros de manera vertical. Todo ha sido convertido en términos porcentuales. Vamos a pasar ahora a realizar el análisis financiero, pero utilizando el método horizontal. Para esto también hemos copiado el enunciado
tanto del balance general como el del estado de ganancias y pérdidas para poder realizar de una manera más práctica el ejercicio. Arreglar un poco acá la parte de trabajo. Análisis de los estados financieros, método horizontal. Y acá tenemos el balance y el estado de ganancias y pérdidas tal como está en el enunciado. ¿En qué consiste el análisis horizontal? El análisis horizontal consiste en comparar dos o más periodos, en el caso de balance, y determinar su variación. Cómo ha ido moviendo o trasladándose las variaciones de un ejercicio a otro. Para nuestro análisis estamos considerando los dos últimos años, el año 2011 y el año 2010. Vamos a poner acá las variaciones y en término porcentual. Vamos a medir en porcentaje también. Bueno, para sacar la variación lo que vamos a hacer es restar el 2011 menos el 2010 por rubro. El efectivo y equivalente efectivo menos el efectivo y equivalente efectivo del año 2010, 1500. Esto copiamos, repetimos la opción en todos los rubros del balance. Y ahora vamos a determinar el grado de porcentaje para ver el incremento, la variación entre la base, que sería el año 2010. Esto nos indica que el rubro efectivo y equivalente efectivo se ha incrementado en 7.21% del 2010 al 2011. El total activo corriente ha sufrido un incremento de 24.24% en relación al año 2010, el 2011 comparado con relación al año 2010. Hemos tenido un incremento positivo de 24.24%. Para el rubro de los activos fijos, determinamos la diferencia, tenemos negativo. Vamos a determinar. Ha habido una baja, una disminución de 5.03% con relación al año 2010. El total activo se ha incrementado entonces en 16.11%. Para el pasivo también sacamos la variación, restando el 2011 menos el 2010. Esto marcaría incluso hasta el patrimonio, ¿ya? Sacamos la diferencia. En términos porcentuales, acá los pasivos han sufrido un incremento. En el caso de las cuentas por pagar comerciales se ha incrementado en 63.20%, las cuentas por pagar han incrementado en 29%, las cuentas, otras cuentas de parte corriente a largo plazo, 53.19%. Total, el pasivo corriente
ha sufrido un incremento de 47.18%. Las cuentas de pasivo a largo plazo ha tenido una disminución del 9.81%. El total pasivo corriente, el total pasivo se ha incrementado en 17.22%. En cuanto al capital, el capital ha tenido un incremento del 5%. Porcentuales. La total variación de los activos 16.11 igual total variación de los activos pasivo y patrimonio 16.11%. Esas son las variaciones que han existido entre una y otro año correspondiente al balance general. Entonces, este análisis horizontal nos permite ver las variaciones que pueden presentarse de un ejercicio comparado con uno o más ejercicios. Nos permite medir la variación, cómo sigue moviendo los rubros a través del tiempo. Para efectos del estado de ganancias y pérdidas, también comenzamos con el ejercicio propuesto, el enunciado. Vamos a determinar su variación, las ventas del 2011 menos las ventas del 2010. Se ha incrementado en 16.67%. Las ventas del año 2010 con relación a las ventas del año 2011. Coste de ventas la utilidad bruta ha sufrido un incremento del 3.85% con relación al año 2010. Tenemos se ha incrementado en 10.53% el costo de venta, los gastos de venta. Los gastos de administración han sufrido un incremento de 8.39%. Los gastos financieros
Finalmente, la utilidad neta ha disminuido en 42.46%. Ese es el porcentaje que ha disminuido del año 2011 con relación al 2010. Vemos que la utilidad neta del año 2010 fue 20.475, para el año 2011 estamos en 11.781, lo cual ha significado una disminución, una variación negativa de 42.46%. Bien, hasta acá hemos visto entonces el análisis vertical y horizontal, que nos ha permitido tener ya una visión más sobre la empresa que estamos analizando. Nos faltaría ver el análisis con los ratios o razones financieras. Como recordamos, los ratios o razones financieras está dividido en 4 grupos. El primer grupo nos permite medir la liquidez de la empresa, y para esto nosotros contamos con algunos ratios, algunas razones financieras que nos va a permitir ver cuál es la situación en cuanto a la liquidez. Y el primer ratio de liquidez es la liquidez general. Y esto proviene de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Vamos a analizar el año 2011. Entonces nos vamos a ir hasta el activo corriente, al enunciado, el activo corriente correspondiente al año 2011, total activo corriente. Y vamos a jalar también el pasivo corriente por el mismo año, 2011. Pasivo corriente. Y lo dividimos. Hacemos la división. Y nos sale 3.46%. Este es el índice de liquidez general. ¿Qué cosa nos indica este índice? ¿Ya? Por cada sol que se está debiendo como pasivo corriente tenemos 3 soles con 46 céntimos para cubrir esa deuda. El otro ratio es el ratio de liquidez severa, también conocida como la prueba ácida. La liquidez severa o prueba ácida o prueba ácida. Acá esto está compuesto por el activo corriente menos las existencias menos también las cuentas de gastos pagados por adelantado. Todo esto dividido entre el pasivo corriente. En este ratio lo que hacemos es dividir el activo líquido y disponible entre el pasivo corriente. No consideramos las existencias ni los gastos pagados por adelantado, ya que son activos de menor liquidez. Entonces vamos a dividir acá. Entonces será igual, vamos al enunciado, total activo corriente menos existencias y menos gastos pagados por adelantado. Bueno, pero es para el año 2011. Activo corriente menos existencias y menos gasto pagado por anticipado. Esto se va a dividir entre pasivo corriente. El pasivo corriente sacamos la división. A 2 decimales. Y acá tenemos como resultado 1.64. Este índice, esta razón financiera nos está indicando pues que por cada sol que se debe podemos afrontar nosotros con un solo 64 céntimos sin considerar las existencias y sin considerar los gastos pagados por adelantado. En otras palabras, por cada sol que debemos tenemos un sol con 64 céntimos en nuestras cuentas de liquidez y las cuentas
por cobrar. O sea, podemos cubrir nuestras obligaciones corrientes sin recurrir a las ventas de nuestras existencias. Ok. La tercera prueba, la liquidez absoluta. La liquidez absoluta está conformado por el activo disponible sobre el pasivo corriente. El activo disponible sabemos que está dado en las cuentas del efectivo y equivalente efectivo. Si nos vamos al enunciado del año 2011, efectivo y equivalente efectivo, entre el total pasivo corriente acá obtenemos 0.33%. Lo que nos quiere decir que por cada sol que se tiene, tenemos en nuestras cuentas de efectivo y equivalente efectivo 37 céntimos para hacer frente. Entonces tenemos 37 céntimos por cada sol de deuda que podemos pagar sin necesidad de cobrar nuestras deudas ni vender nuestros activos. Bien, estos tres ratios vamos a considerar para lo que es el análisis de liquidez. Vamos a pasar ahora a los ratios de gestión. Los ratios de gestión son aquellos ratios que nos van a permitir ver el grado de eficiencia de la administración concurrente con las política comercial que desarrolla. La primera que vamos a desarrollar es la rotación de las cuentas por cobrar. Rotación de las cuentas por cobrar. Esto resulta dividir las cuentas por cobrar promedio por 360 días dividido entre las ventas. Corregimos acá las operaciones. Y acá las ventas. Hacemos la división, las cuentas por cobrar comerciales promedio por 360 días entre el total ventas. Acá nos va a salir 8.92. O sea, durante el año se está cobrando las cuentas por cobrar, estamos cobrando alrededor de cada 8 o 9 días se está cobrando. Nuestras cuentas por cobrar, nuestras operaciones de ventas en todo caso, es a un corto plazo crédito. No tenemos mayor crédito. 8.92 equivale a 8 o 9 días de cobranza. Y durante el año, rotación al año, tenemos una rotación anual equivalente a 360 entre 8.92, podemos decir que el resultado es 40 veces
la rotación que tenemos, ¿no? Una rotación de las cuentas por cobrar. La rotación anual. Y el otro ratio de gestión va a ser la rotación de cuentas por pagar. Esta rotación de cuentas por pagar nos va a permitir determinar el número de veces en que el círculo comercial se cumple en un ejercicio. Representa la frecuencia con que las mercaderías son compradas al crédito y las cuentas por pagar son canceladas. Pero en nuestro caso no hemos considerado ninguna cuenta por cobrar el crédito, entonces por lo tanto no podemos analizar correctamente este ratio. También tenemos los ratios que nos van a permitir medir la rotación de inventarios. La rotación de inventarios. Será inventario promedio por 360 días entre las ventas. Acá el inventario promedio también resulta de sumar y dividir el saldo inicial y saldo final entre dos de la cuenta de existencias. Acá nos indica pues las veces en que la mercadería va al mercado. O sea, la rotación es 41 veces durante el año. Vamos a pasar ahora a ver los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia. Estos ratios nos van a permitir o muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Nos permite ver el grado de endeudamiento a la que puede llegar la empresa. Y el primer ratio de solvencia que vamos a analizar es el ratio de rentabilidad patrimonial. La capacidad de endeudamiento o apalancamiento financiero. Vamos a ver la capacidad de endeudamiento. Y esto resulta dividir el pasivo total sobre el activo total. Vamos al pasivo total. Pasivo total entre el total activo expresado en porcentajes. Tenemos que el total activo ya está comprometido en un 37.46%, o dicho de otra manera, el total
de activos, el 37.46% ha sido cubierto con préstamos o con créditos otorgados por nuestros proveedores. Ya tiene comprometido el 37.46% de todo su activo con el pasivo que tiene. El otro ratio que vamos a ver para medir la solvencia va a ser el endeudamiento patrimonial. Y esto resulta dividir el pasivo total entre el patrimonio. Acá vamos a dividir. Vamos al enunciado. Pasivo total entre patrimonio. Vamos a jalar primero las cantidades. Total pasivo. Total patrimonio. Hacemos la división. Lo expresamos en porcentajes y podemos decir que el 59.90% de su patrimonio ya está comprometido con las obligaciones adquiridas. Bien, estos dos ratios nos va a permitir pues tener una idea de cómo está la empresa en cuanto a su solvencia, ver hasta qué punto puede estar comprometido tanto su activo como el patrimonio de la empresa en otorgamiento de nuevos créditos que puede adquirir la empresa. Vamos a ver los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad son aquellos que van a permitir medir el grado de rentabilidad tanto para los accionistas como para los inversores de la empresa. Esto resulta dividir la utilidad neta entre el patrimonio neto. Esto sería rentabilidad patrimonial, que va a resultar dividir la utilidad neta entre el patrimonio. Utilidad neta, estado de ganancias y pérdidas, entre el patrimonio, la rentabilidad que está obteniendo la empresa, una rentabilidad patrimonial es del 6.97%. Ya tenemos acá entonces que la rentabilidad obtenida de la empresa por el año 2011 equivale al 6.97%. Vamos a determinar ahora la rentabilidad del activo, o también llamado índice Dupont. Esto resulta de dividir la utilidad neta entre el activo total. Vamos al activo total. Hacemos la división. $4.36%. Vamos a ver la rentabilidad, margen de utilidad bruta. Margen de utilidad bruta resulta de dividir la utilidad bruta entre las ventas netas. Vamos a la utilidad bruta. Entre las ventas netas. Hacemos la división, lo expresamos en porcentaje y podemos decir que la rentabilidad alcanzada acá es el 38.57%. Un margen bastante considerable. Y vamos a ver un último índice o ratio financiero que tiene que ver el margen de utilidad neta. Va a resultar de dividir la utilidad neta entre las ventas. Este índice nos permite medir pues la rentabilidad que se tiene ya la utilidad neta con relación a las ventas realizadas.
Hacemos la división. Tenemos acá que nuestro margen es 1.68%. Mide el porcentaje de cada unidad de medida de ventas que queda después de todos los gastos, incluyendo los impuestos ya deducidos. Muy bien, queridos alumnos, hasta aquí quedan los casos prácticos referente a la unidad número 1 del curso Bancas y Finanzas. Muchas gracias.